El tema que le tengo el día de hoy, vamos a hablar de lo que es la clínica del dolor. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿Que me van a ocasionar más dolor? Porque se oye, ¿no? Como clínica del dolor. Es al contrario, hay pacientes que sufren dolor crónico, que a veces no saben ya a quién recurrir. Hay diferentes especialidades que están interrelacionadas con este manejo y que a mucha gente le han mejorado su calidad de vida de una forma inexplicable. Antes de iniciar el programa, quiero mandar un saludo muy cariñoso a quienes nos hacen favor de escucharnos en toda la República Mexicana y en especial les vamos a mandar un abrazo enorme a nuestros amigos de la ciudad de Querétaro que nos escuchan a través de Imagen Querétaro en el 94.7 de FM. Gracias, gracias por sintonizarnos. Te doy la bienvenida, doctor Ale Ismael González Cázares. Él es algólogo, intervencionista y paliativista, que justamente la gente dirá, ¿qué es eso de la especialidad de algología? O algesiología, como quieran manejarlo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ethel, bienvenido, por permitirme estar aquí con tu espacio y poder platicar con tus radioescuchas. Bueno, la palabra algología deriva de algos, que significa dolor, y gía sería el estudio. Entonces, las clínicas del dolor o los algólogos nos dedicamos al manejo y al tratamiento del dolor. Así es. Existen, como tú dices, varias ramas que se interrelacionan con nuestras especialidades y en las cuales nosotros los apoyamos en aquellos casos, sobre todo cuando ya no existe una posibilidad médico-quirúrgica. Nosotros hacemos procedimientos de mínima invasión. En este caso yo soy algólogo intervencionista y hacemos procedimientos para quitar el dolor. como bloqueos. Yo creo que la palabra bloqueo ya la dejamos un poquito a un lado. ¿Cuál sería? Ya son procedimientos de mínima invasión, los cuales ya no solamente son un bloqueo, sino son procedimientos ya como disectomías, quitar el disco de manera percutánea, o hacer procedimiento por colocar unos neuroestimuladores de cordones posteriores, o ya cosas un poquito más allá que un simple bloqueo. No, o sea, eso es parte de las cosas que haces como intervencionista, que hay moduladores a nivel de la médula espinal que bloquean la señal del dolor. Así es. Sí, ¿no? así es. Ya ahorita la medicina afortunadamente tiende a ya hacer menos una cirugía abierta, ya que todo sea de mínima invasión para ofrecerle una recuperación más temprana a los pacientes con los mismos resultados. Así es. Fíjate que yo tuve la oportunidad de participar en una clínica del dolor en el hospital donde yo trabajaba, en el ABC, que era padrísimo porque sí, era un equipo multidisciplinario. Había anestesiólogos que hacían la especialidad de algología. También habían psiquiatras. Sí, claro. Terapeutas físicos, en ese caso yo estaba manejando el área de rehabilitación. También había médicos internistas. Sí. Y de ahí ves al paciente de forma integral. Y nos llegaban pacientes, que eso es parte de lo que quiero comunicarles el día de hoy con el especialista que me acompaña, que tal vez no se ve su lesión. Puede ser una cuestión que le dicen, es que me duele la espalda, por ejemplo. Es que ya te saqué radiografías, ya te hice una resonancia, pero es que me sigue doliendo, tengo algo. Sí, claro. Y mucha gente piensa, pues estás loca o loco, o quieres atención. Llamar la atención. Llamar la atención, que yo creo que eso es parte de lo que has de vivir tú todos los días, ¿no? Así es, mira, como tú lo mencionas, y es algo muy importante, todo aquel paciente que presente un dolor crónico, que por definición es aquel dolor que ya duró más de 8 semanas, invariablemente va a tener un componente psicológico, porque el dolor crónico está asociado te agota. así es, sobre todo a trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Entonces el manejo, como tú dices bien, es inter y multidisciplinario. Que esto, a ver, yo sí quisiera que se pongan a pensar si conocen a alguien que ha tenido un dolor por más de 8 semanas. 8 semanas, a eso se le llama dolor crónico. Así es. Y que no tiene solución. O sea, que no mejora. Sí, que ya fue a diferentes médicos y todo el mundo le dice, es que yo no te veo nada. Estás como loquito. Sí, ¿no? ¿No? Ese es uno de los casos, ¿no? Obviamente hay casos donde también hay dolor crónico que sí se ve la evidencia y que se maneja de forma multidisciplinaria, que esa es la forma ideal del manejo. Sí, ¿no? de hecho, pues sería lo ideal que primero tuviera las valoraciones oportunas el paciente y en determinado momento que no llegue a ser candidato a ciertos procedimientos o ciertos tratamientos que a veces son innecesarios, llegan con nosotros y nosotros tratamos de resolverle su problema y sobre todo algo muy importante, tratamos de mejorar su calidad de vida. Así es. Y que tenga un impacto en su vida, ¿verdad? En su vida social, ¿verdad? Y su vida como familia. A ver, entonces, hablamos de que el algólogo es el especialista en el estudio del dolor. Es correcto. Ok, normalmente son
digo, hablo de la generalidad, son anestesiólogos que hacen la especialidad. Así es, sí, la primera especialidad, por así como requisito, es ser anestesiólogo Ujú. en México. En otros países puede cambiar, pero en México, Es requisito. invariablemente, para poder hacer la alta especialidad en algología, es ser anestesiólogo. ¿Qué padecimientos ves comúnmente como algólogo? Vemos dolor oncológico y no oncológico. El dolor Ujú. oncológico, como bien se escucha, es Cáncer. relacionado con cáncer. Y el no oncológico son procesos crónico-degenerativos, como son las lumbalgias, como son la osteoartrosis y toda aquella enfermedad degenerativa que condicione un dolor crónico como Ujú. tal. Que aquí, si me lo permites, Ale Ismael, fíjate que yo crecí y me formé con estas ideas de las clínicas del dolor, que en muchas ocasiones, cuando te van a someter a alguna cirugía, dicen, ay, pues te va a doler porque estás en una cirugía, ¿no? O sea, te van a operar, pues ¿qué quieres? ¿Que no te duela? Pues no debe de doler. O sea, hablando de no solo el dolor crónico, sino también dolor agudo postquirúrgico. ¿Por qué tenemos esa idea de es que, bueno, pues me operan, pues me tiene que doler? Sí, bueno, yo creo que esas ideas ya cada vez se van erradicando más. De hecho, este año, según la Asociación Internacional para Estudiar el Dolor, es el año contra el dolor agudo posquirúrgico. Ujú. Cada año esta sociedad, la Sociedad Mundial para Estudiar el Dolor, se aboca a ciertos tipos de dolor y este año específicamente es contra el dolor agudo posquirúrgico, aquella persona que tuvo una cirugía que no presente dolor. Claro. Así es. Que fíjense, les voy a decir mi anécdota personal antes de irme a un corte. Yo o sea, me hicieron una cesárea para mi tercera hija y yo conocía muy bien, trabajando ahí, a la doctora Margarita Araujo, que debes de Ah, cómo no, conocer, la sí, claro que sí, ella extraordinaria. fue presidenta de la MED también. Exacto, que es amiga y es una extraordinaria algóloga. Y le dije, a ver, Margarita, yo creo que tú me manejes mi dolor posquirúrgico de la cesárea. Claro, Ahí fíjate que se molestó un poco mi anestesiólogo, porque normalmente el anestesiólogo maneja el dolor. Le dije, ok, claro. pero la doctora me va a poner mi bombita de infusión y ella se va a encargar de que no me duela. Pues llegó un momento en que me abandonó En el proceso. no en el quirófano, sino ya en recuperación. ¿Ok? Y obviamente en lo que llegaba Margarita, pues yo tenía muchísimo dolor, pero se puso celoso. Y Pues, eso no sé si les sucede que ustedes como algólogos de repente tengan choques con algunas otras especialidades, porque hasta que llegó Margarita y me manejó al 100% mi dolor, pues yo estuve bien. Pues sí, desafortunadamente puede pasar, aunque en teoría el anestesiólogo debería ser el primer médico que tratara este tipo de dolor. Claro. A veces no tienen el adiestramiento necesario y a veces se apoyan con nosotros, sobre todo cirugías las cuales son muy cruentas, por así Sí. decirlo, o cirugías muy grandes en las que se requiere que un algólogo los vea. Ujú. Pero ojo, antes de irnos a una pausa, si usted está después de un procedimiento quirúrgico, no tiene que sufrir dolor. O sea, de verdad, no tiene por qué tener dolor, porque para eso están las clínicas del dolor y para eso hay médicos especialistas en el manejo del dolor. Más en Bien y Saludable, hablando de este tema que me gusta, la verdad, muchísimo, que es clínicas del dolor, para que usted sepa que hay personas especializadas, hay médicos especializados en el manejo del dolor. No tiene por qué sufrir dolor. Como dicen, el dolor está, pero el sufrimiento es optativo, ¿no? Así es Eso siempre, correcto. Es siempre una lo frase muy aprendí. bonita. Sí. Y hablando con el doctor Ale Ismael González Cázares, que él es algólogo, así se les dice a los médicos especialistas en dolor, no porque estudien algo, sino porque estudian el dolor El dolor, de así es. algos. Me decías de los padecimientos más comunes que ves. Así es. ¿Cuáles son? Generalmente patologías de, por ejemplo, el dolor de espalda baja, la lumbalgia es lo más Uy, frecuente que nos sí. llega, ¿sí? Neuralgias del trigémino, Eso, sí. a ver, hablando de neuralgia del trigémino, dicen que el dolor es tan intenso que hay gente que se suicida. Sí, de hecho está definido como el dolor más importante que puede existir en un ser humano y hay casos en los cuales se han reportado suicidios por la En intensidad serio. del dolor. Eso Tú está le preguntas a terrible. una señora que tuvo un parto, Ujú. que el parto aparentemente es el dolor de los más importantes, y dice, no, doctor, este dolor Eh, supera 10 veces a un dolor de un parto. Eso Y está yo sí he terrible. tenido casos en los cuales digo, afortunadamente, antes de que me hayan llegado conmigo y les hemos hecho algún procedimiento, habían pensado en suicidarse y les hicimos el procedimiento y les cambiaste la vida, ¿no? Ujú. Así es, Qué fuerte. O sea, imagínate un dolor que te haga pensar quitarte la vida. así es. Es que el dolor realmente no es algo que se debe de manejar a la ligera. O sea, el dolor sí te altera tu calidad de vida de una forma impresionante. Totalmente, cambia tu dinámica familiar, Sí. cambia tu dinámica en tu trabajo, caes en depresión.
¿verdad? Ujú. Y todo eso pues te lleva a pues que no estés en homeostasis, que no estés bien, ¿no? Que no En tengas calidad de equilibrio. vida, Ujú. ¿no? Así es. Dime una cosa, entonces decías lumbalgias, que es el dolor bajo de espalda, Así es. que pues eso es lo que también yo veo es nuestro principal padecimiento que tratamos en Sí, rehabilitación. O sea, así eso es es. una cosa que, bueno, todo el mundo vamos a tener un problema de columna. Es correcto. Y neuralgia del trigémino, ¿qué más? Procesos degenerativos como ceratosis de Ah, rodilla, sí, de claro. hombro, ¿verdad? Y mismos de columna, de Ujú, cadera. Este, vemos últimamente ha tenido un realce o ya ha tratado de estudiar más la fibromialgia, ujú, ¿verdad? Que es un padecimiento aún no tan conocido, pero sí, sí está teniendo mucho impacto, sobre todo en mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres en edad activa, en edad sí, económica activa, ¿no? productiva, claro. Así es, Es que la fibromialgia, esta enfermedad que sufría Frida Kahlo, así es. que por eso pintaba sus cuadros como con metales en la Como si columna, ¿no? tuviera pinchazos en toda la Exacto, columna, que le estuvieran sí, picando con agujas, así ¿no? es. Que esto es un padecimiento que muchas mujeres, como dices, que es pues el género que lo sufre más, Así es. las tachan de, "Ah, es que quieres atención, es que Sí, eres hipocondriaca, exactamente. El llamado antes dolor psicogénico, que es algo que a mí me gustaría que ya lo quitáramos del lenguaje. del lenguaje, Ujú, porque el dolor existe, ¿no? Hasta no sí. demostrar lo contrario, ¿no? Eso me gusta, el dolor existe hasta no demostrar lo contrario. Así es. Tenía también un amigo que tenía un problema de columna y que ya tenía problemas hasta con sus padres, porque decían, no, es que no quieres ir a trabajar, es que eres un flojo. Y tenía un serio problema de columna. Y ahí me acuerdo en esa época se lo debía a la doctora Margarita Araujo y bueno, sí había un problema real. O sea, como dices, el dolor existe hasta no demostrar lo contrario. Así es. ¿Qué otros padecimientos se pueden beneficiar? Padecimientos oncológicos, cáncer de cualquier Cáncer, tipo, ¿no? Sobre todo aquellos cáncer que determinen más dolor, ¿no? hueso. Sí, hay muchos cáncer que dan metástasis a hueso y hay muchos procedimientos en los cuales se le puede frizar para quitar el ¿Qué dolor. haces dame un ejemplo de lo que haces con una metástasis en hueso que Hacen produce mucho una dolor? vertebroplastía. ¿Qué es esto? A ver. Tenemos una fractura patológica por una actividad, por una metástasis lítica en columna vertebral que está condicionando un dolor A ver, importantísimo. se los voy a traducir porque yo soy tu traductor Muchas simultáneo. gracias. En la columna hay un tumor, Ajá, una piedra, o sea, podría decir como una piedra que está fracturando la la vértebra. Y vértebra. duele, imagínese lo que duele. Así es. Ok. Entonces lo que hacemos es una vertebroplastía, que es lo que hacemos, metemos, por así decirlo, cemento, que puede ser metilmetacrilato o puede ser Ujú. hidroxiapatita, dentro del cuerpo vertebral, sin abrir, es un procedimiento percutáneo, O sea, a ¿sí? través de la piel. Así Ujú. es, y tenemos tres beneficios. Número uno, fortalecemos el cuerpo vertebral. Número dos, inferimos directamente sobre la actividad metastásica porque hace una reacción de calor dentro del tumor y por eso quitamos el dolor, o sea, automáticamente se quita el dolor en esos pacientes. Es que imagínense algo, o sea, aparte de ya tener cáncer, estar sufriendo Así es. procedimientos de dolor, yo creo que eso es algo inaceptable. Sí, y generalmente los pacientes con cáncer, pues en cualquier determinada etapa de la enfermedad van a presentar un dolor, ¿verdad? Sí. Y es un dolor muy importante para ellos. Ahora, en cuidados paliativos, ¿qué pueden hacer? Cuidados paliativos, ¿qué estamos hablando? Así es, cuidados paliativos es una especialidad médica, ¿sí? O Ujú. una alta especialidad, próximamente ya va a ser una especialidad médica, la cual se encarga de dar calidad de vida en aquellas enfermedades las cuales ya no tengan una posibilidad de curación. Los Estoy hablando pacientes de terminales. cáncer, pero ahora Ujú, estoy hablando también de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ujú. estoy hablando de pacientes con insuficiencia renal crónica, o estoy hablando con pacientes con insuficiencia hepática. Los más frecuentes son los pacientes oncológicos, en los cuales ya están en una etapa avanzada y la finalidad de nosotros es darles calidad de vida el tiempo que estén con nosotros. O sea, ya no hay posibilidad de curación, ya se Así es, agotaron todas las posibilidades, así es. pero tienen que bien morir, podríamos Así decirlo, es, que es como ¿no? bien vivir, también bien morir, es parte de la tanatología. Así es. Yo lo que siempre les digo a mis pacientes, aunque les digan, no, es que a mí ya me dijo mi médico tratante que ya no hay nada que hacer, Hay yo les digo, mucho que no, al hacer. contrario, siempre hay algo que hacer. Claro, Y nosotros nos encargamos de que ese algo que hacer sea para que ese paciente, el tiempo que tenga, tenga la calidad de vida y llegue a un buen morir, como tú dices. así es. Nos está preguntando Jesús Rodríguez a través de Twitter que cómo se llama el dolor que es más fuerte que el del parto, en dónde duele, qué lo alivia. Es la Neuralgia neuralgia del del trigémino. trigémino. Y es un dolor
que se localiza en la cara. El trigémino es el nervio que da la sensibilidad a la cara. Entonces tenemos 2 nervios de cada lado de la cara y generalmente son descargas eléctricas que se presentan en el territorio, ya puede ser en el territorio más o menos del ojo, arriba del ojo, en el territorio a un lado de la nariz o debajo por la mandíbula, ¿no? No. Imagínense nada más vivir con ese dolor. Vamos a una... Estamos aquí en Bien y Saludable hablando con el doctor Ale Ismael González Cázares, que es presidente de... Sí, de Comedem, que es coordinación de médicos especialistas. Nos dedicamos a las clínicas del dolor. Tenemos 2 sucursales. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, es correcto. Estamos en la Colonia Roma y estamos en Culhuacán. Nuestros teléfonos son el 4430-3370 y el 4430-3371 y por último el 5632-8514. Y esto es para los pacientes que tengan dolor. Así es. De hecho, tenemos una promoción, si me lo permites. A ver. Contamos con un 50% de descuento a los primeros 50 pacientes que nos marquen a los números de nuestras clínicas, indicando que escucharon en tu programa ¿sí? esta promoción. Que aquí lo importante es que de verdad sepan que existe un manejo del dolor. Aquí nos está preguntando Víctor Muñoz Reyes, que está escuchando el programa y que de la artritis... ¿Qué onda con la artritis? El dolor de artritis, que es una artritis muy avanzada. ¿Qué se puede hacer? Ok, pues habría que ver qué tipo de artritis es, si es una artritis reumatoide o si es una artritis de otra índole. Pero yo le recomendaría que se acercara con nosotros, que llevara todos sus estudios en una primera cita y nosotros invariablemente le tendríamos una alternativa para ayudarle para su dolor. Pero no tienes por qué sufrir dolor. No, para nada. Ni en artritis ni en nada. En ninguna enfermedad de ningún tipo, nadie debería tener dolor. Obviamente hay enfermedades que son más difíciles de controlar que otras, pero invariablemente en estos tiempos ya tenemos una gama grandísima de medicamentos para poder tratar el dolor y si el medicamento no llega a resolver el problema, se pueden hacer procedimientos intervencionistas, los cuales pueden ayudar con otras alternativas como rehabilitación para quitarles el dolor a estos pacientes. Claro, aquí trabajamos de la mano. Ah, bueno, pues yo encantado. Pues yo más, entonces eso es a lo que me dedico, además de la radio, que me encanta poder ayudar y mejorar la calidad de vida de la gente. Y en este caso, que es el dolor, que nadie puede vivir con dolor, no es justo. Y, a ver, aquí yo aprendí muchísimo, de verdad, en toda mi experiencia profesional, del manejo del dolor, porque estuve en esta clínica del dolor. Sí, y bueno, claro. Y todo lo que son las escalas de valoración, ¿no? Las escalas visuales. La escala visual, la escala que dice, de 0 a 1, numérica. ¿cuánto te duele? Sí, claro. Si de 0 es nada, 10 es el dolor más importante lo más fuerte que te puedas imaginar. ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto es el nivel de la escala para decir, oye, yo ya necesito ayuda, no es algo? ¿Y cuánto tiempo de dolor para buscar ayuda profesional? Sí, claro. Yo cuando les hago esta pregunta a mis pacientes, luego a veces se confunden un poco, pero les digo, mira, si de 0 a 10 es muy ambiguo, lo podemos dividir en un dolor chiquito, mediano o grande. ¿Cuál sería un dolor chiquito? Del 0 a 3. ¿Cuál sería un dolor mediano? Del 4 al 7 o del 4 al 6. Arriba del 7 ya es un dolor intenso y severo. ¿Y cuánto tiempo? Pues obviamente una persona, si a mí me llega a dar ahorita un dolor intenso, es un signo de alarma, ¿sí? De que algo está pasando en mi cuerpo. Es que de sí hecho, el dolor se considera un signo vital, ¿sí? Claro. Porque algo está pasando, ¿no? Entonces no puede ser posible que tú tengas un dolor agudo y un dolor intenso y no vayas a un médico. Yo creo que esa sería una bandera roja importante que los pacientes deben de tomar en cuenta. Así ¿no? es. El dolor es una señal de alarma de nuestro cuerpo. Entonces hay que hacerle caso y más cuando se hace crónico. Así es. ¿Te decíamos 9 semanas? 8 semanas. 8 semanas. Antes eran 12 semanas, pero esto ya está cambiando. Ya está cambiando, sobre todo porque tú lo comentaste con antelación. Hay dolores agudos que son por cirugía, que ya se están convirtiendo en dolores crónicos por quirúrgicos. Fíjate, muy importante, porque no le trataste el dolor agudo de una manera adecuada, presentas un dolor crónico. Entonces, por eso la importancia de atenderlo desde el inicio, cuando es dolor agudo. Sí, si tú con un anticipo tratas el dolor de una manera adecuada, vamos a estar muy seguros de que no vas a presentar un dolor crónico, ¿no? Aquí lo importante es que sepa que hay gente especializada en dolor, que hay una asociación de médicos algólogos, la MED. Tenemos, sí, la MED así es el organismo en México que se encarga de manejar o de tratar a los algólogos, de educarlos, así es. Oye, nos están preguntando que si le podemos recomendar un algólogo en Monterrey. Nos dice
JJ. Sí, claro que sí. Yo le podría recomendar, tengo varios amigos allá, Ok. y con mucho gusto. Le Perfecto. recomendaría Ahorita a alguien. ponemos los datos del doctor en las redes sociales, con mucho gusto, pero hay que buscarlo. No se queden con el dolor, no es justo, no es adecuado y para eso están los médicos especialistas en su manejo. Te agradezco muchísimo que nos acompañes, doctor Ale Ismael González Cázares. Gracias. Etel, un placer estar aquí platicando Y contigo. vamos a estar viéndonos. Bueno, yo encantado de la vida de estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas Gracias a ti. gracias, gracias equipo de producción.